Bueno, ha llegado el día de terminar con los modos de producción de signos. Con este tema decimos adiós a la semiótica teórica y comenzamos la semana que viene con nuevos temas, ¿sí? Esta clase está pensada para el 3 de junio y la estoy grabando el 29 de mayo. Así que solamente para decirles que sigo esperando los trabajos prácticos, pero hoy vamos a ver si podemos redondear un poco los temas de esta parte del programa. Bueno, hemos dicho que para clasificar los diversos modos de producción o de interpretación de signos, se deben tener en cuenta cuatro parámetros. Un trabajo físico para producir la expresión. Los cuatro trabajos son, los vamos a ver dentro de un rato, pero para que los vayamos fijando: reconocimiento, obtención, reproducción e invención. La relación tipo espécimen, que tiene que ver fundamentalmente con las unidades sometidas al modo de producción o al trabajo físico llamado obtención. El continuum para formar, es decir, formamos una unidad continua o una unidad fragmentada. Es decir, formamos un texto o formamos un signo. Sobre esto no hemos trabajado demasiado, pero conviene que lo tengamos en cuenta porque ahora cuando veamos el modo de invención, ahí va a aparecer más claramente lo que se llama la unidad continua en este tipo de signos, que son textos o modos textuales. El modo y la complejidad de la articulación. Esto lo tienen en el texto, no lo vamos a ver nosotros, no nos interesa para nuestros propósitos, pero sí es una forma de identificar más claramente los distintos tipos de signos. Ni en los trabajos prácticos, ni en las clases vamos a ver este tema. El trabajo físico, que es lo único que nos interesa a nosotros, es aquel que realiza el autor o intérprete, es decir, el agente semiótico, para producir o interpretar la expresión. Cuatro son los tipos de trabajo físico requerido para producir o interpretar la expresión: reconocimiento, obtención, reproducción e invención. En el reconocimiento se encuentran expresiones tales como las huellas, los síntomas y los indicios. Esto lo hemos visto en la primera clase de esta parte de la unidad. La obtención es el tipo de trabajo físico en el que el agente semiótico selecciona un objeto o un fenómeno determinado y lo pone a consideración o simplemente lo señala como índice o como indicador o como expresión de la clase de objeto de la que es miembro y a la que se quiere aludir. Es el caso, como hemos visto, de los ejemplos, de las muestras y de las muestras ficticias. En el trabajo de reproducción, el agente semiótico selecciona una expresión ya conocida, una unidad ya segmentada, y, o sea, esta unidad segmentada y conocida es mutuamente conocida, tanto para el destinatario como para el productor, para el agente semiótico. Produce una copia, es decir, produce una réplica, ¿sí? Sabiendo que será asociada al contenido de la expresión inicial. Así se encuentran las expresiones como las unidades combinatorias, que son las palabras, las pseudo unidades combinatorias, que son los gestos, los vectores, que son las flechas que señalan, por ejemplo, en el camino, etc. Las estilizaciones, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y los estímulos programados. Y llegamos al tema que más nos interesa como agentes semióticos
productores de arte. La invención. La invención significa que no existe un código previo en el cual quede establecida la conexión, lo que hemos llamado con Peirce la terceridad, la norma, la ley, entre la expresión y el contenido. No existe. El código, o en todo caso esta unión, expresión-contenido, se establece por primera vez. Y es por eso que es una invención, es una propuesta original. Es el caso de las congruencias, las proyecciones y los grafos. Me apresuro a definir cada cosa. La congruencia es un signo, es mejor dicho, la expresión de un signo cuyo contenido es de 3 dimensiones y por lo tanto la expresión es de 3 dimensiones. La proyección lo que hace es establecer de manera visual en 2 dimensiones relaciones de un cuerpo o de un objeto o incluso de una idea que tiene más de 2 dimensiones. Y en el caso de los grafos, bueno, ahí vamos a ver justamente el tema de los diagramas, de los gráficos, etc. Como ven, no es tan difícil. Pero tenemos que simplemente identificar estas especies de modos de producción de signos. O produzco en 3 dimensiones un objeto que tiene 3 dimensiones, o produzco en 2 dimensiones, o 3, un objeto que tiene más de 2 o más de 3 dimensiones. O, en todo caso, lo que hago es reproducir relaciones lógicas o jerárquicas a través, o matemáticas, ¿sí? A través de un gráfico. Podemos distinguir entre la invención radical y la moderada. En realidad es una distinción operativa. Un gráfico es siempre una invención moderada. Una congruencia no puede ser una invención radical. Solo quedaría como invención radical la proyección. ¿Por qué? Porque la proyección lo que hace es reducir necesariamente a 2 dimensiones un objeto que tiene muchas dimensiones. Ustedes me dirán, ¿qué objeto empírico tiene más de 3 dimensiones? Bueno, ninguno. Pero sí hay conceptos que tienen muchas dimensiones. No serían dimensiones físicas, porque al ser conceptos son dimensiones virtuales. Pero las tienen. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. El agente semiótico, ¿sí?, elige aportar de manera débil, mejor dicho, aportar al código algo que el código, una expresión que el código presenta de manera débil o incompleta o incluso inexistente. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una congruencia, imagínate que vos vas a tomar las plantillas, o sea, vas a la ortopedia a que te tomen las plantillas del pie. Me va a decir, no, pero eso tiene 2 dimensiones. No, no, no. El molde puede ser que tenga 2 dimensiones, pero la plantilla en sí misma tiene 3 dimensiones. Tiene el largo, el ancho y el alto. Bueno, la plantilla del señor Juan Fernández, pie izquierdo, no existe como expresión. La tiene que hacer el ortopedista. ¿Se entiende? Es decir, usted me va a decir, pero eso no es un signo. Sí que es un signo. Ese es el tema. ¿Por qué es un signo? Porque no vale por lo que es, sino por lo que significa. Pero la plantilla no vale por lo que es, sí, pero solo vale en la medida en que significa su pertenencia. No me puedo poner cualquier plantilla. Estoy hablando de plantilla de ortopedia. No estoy pensando en la plantilla que tiene cualquier zapato, una plantilla estándar. El agente semiótico entonces instituye la base de un sistema que puede convertirse en código. Entonces, ¿en qué consiste la invención? En elegir, en seleccionar un nuevo continuum material, es decir, una nueva expresión,
que aún no ha sido segmentada para lograr cierta finalidad, y así poder transformar los elementos pertinentes de un tipo de contenido muy delimitado, muy determinado, como es el contorno de un territorio, eh, la forma del pie, la forma, el tamaño, el desnivel del pie, etc. Se trata, en este caso, de un trabajo semiótico a nivel de la frontera entre la materia y la sustancia de la expresión. La materia sería, bueno, los colores, en el caso de este ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de una palabra sería la voz, el sonido, la entonación, pero la sustancia de la expresión sería el producto, el texto, el signo, en su aspecto textual, que realizamos como agentes semióticos. Bueno, esto ustedes me van a decir es una fotografía, correcto. Pero fíjense esto, este trabajo que hemos hecho sobre la fotografía cambia el original, lo cambia muy ligeramente, pero ese cambio que produce agrega una significación. Bueno, este es el típico ejemplo de la invención, en este caso como proyección, ¿sí? Tomamos una fotografía y decidimos intensificar las tonalidades oscuras. Tercera intervención. Los gestos que inicialmente, no puedo volver para atrás en esta aplicación del PowerPoint, pero los gestos que tenía en el primer slide eran, podríamos decir, más cercanos a la percepción cotidiana, y estos ya intervenidos agregan una significación particular. Proyectan, podríamos decir, un estado de ánimo o una significación, una connotación sobre la fotografía original. ¿Y qué me dicen de esto? Los gestos originales han quedado prácticamente borrados y acá lo que vemos es lo que queremos ver, ¿sí? Bueno, esta proyección, subtipo de la invención, arrastra significados. El tema está que el contenido también es nuevo y por eso cuesta tanto al consumidor de arte de vanguardia, de arte moderno, de arte contemporáneo, acertar con una interpretación, Y digo acertar porque de lo que se trata es justamente del desafío de proponer una interpretación. Ninguna es más de las interpretaciones, es más certera que otra. Volvemos entonces a la imagen anterior y con esto podemos ver, lo puse en italiano, invención, proyección, proyecciones y grafos. Bueno, claramente es el dibujo de un circuito integrado. Este plano, este gráfico, reproduce las relaciones entre los distintos componentes. Es entonces un grafo, ¿sí? Como este, que establece relaciones, podríamos decir, de correlación entre distintas entidades y sus propiedades, sus características, sus rasgos, sometidos a un estudio estadístico. De tal manera que esta proyección, por supuesto que esto no lo genera una computadora, pero a partir de relaciones lógicas que el agente semiótico no tiene muy claro. Se dan cuenta hasta qué punto la invención abre la mente. En este caso se trata, por ejemplo, de personas que están relativamente más cerca,
están los FAB y los ORG y los ALD con distintos números. Bueno, se trata de personas con distintas características. Sin embargo, algunas están muy lejos del centro. Por ejemplo, el FAB 21 está muy lejos del FAB 1. Está prácticamente en el cuadrante opuesto. O mejor dicho, en la esquina de los cuadrantes opuestos. Y el ALT, este 06, está, digamos, en el mismo hemisferio, pero en otro cuadrante del ALT 13. ¿Qué representa esto? Bueno, representa que algunas unidades, a pesar de ser identificables como del mismo grupo, presentan ciertas características distintas. Como si dijéramos, cordobeses que usan anteojos, que tienen más de 50 años, que votan a Macri, por ejemplo. Bueno, la gran mayoría de esos están en un lugar y por eso están cercanos. Pero hay alguno disperso que no vota a Macri, que vota todo lo contrario de Macri. Y eso lo grafica bueno, lo pone de manifiesto este signo que es un grafo o un gráfico. Acá lo que vemos son rizomas de diversas articulaciones y ramificaciones. Vemos, por ejemplo, lo voy a marcar con color rojo, este que tiene un centro característico, este que no lo tiene, y este que tiene algunos centros, ¿sí? Este tiene un centro único. Este sería policéntrico. Este sería bicéntrico, este que estoy marcando aquí, ¿sí? Porque domina hacia la izquierda, cada uno de estos centros domina un número importante de unidades. Bueno, este sería el caso extremo de muchos centros, pero cada uno de esos centros es lo suficientemente importante como para ser un nodo que domine incluso a entidades de otros nodos. Por supuesto que este diagrama es totalmente artificial y entonces no representa nada en particular, pero digamos es una posibilidad. Lo que quiero que quede claro es que ese gráfico a nosotros no nos dice nada sin una interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a esa comunidad que comparte ese código de nodos, centros y ramificaciones. Si lo hiciéramos, estaríamos no reproduciendo un gráfico, sino inventando uno nuevo para descubrir o para poner de manifiesto algunas expresiones características. Bueno, acá tenemos ya una planta rizomática. Son distintos ejemplos, ¿sí?, de grafos. Acá lo que tenemos son mapas planos, que son grafos, congruencias y proyecciones. Vamos a ver algunas. Esta es una traza de matriz algebraica, ¿sí? Esta unidad identificada como A bueno, me pasé. Tengamos en cuenta esta traza, que es un mapa, ¿no es cierto? Aquí abajo. Esta es la planta, digamos, de una iglesia de base pentagonal. Acá tenemos la proyección de un punto a partir de un ángulo recto con una bisectriz. Esta sería la traza urbana, esta que estoy marcando aquí. Marco con azul la traza geométrica. Y la traza de construcción, en este caso, la vamos a marcar con violeta.
Bueno, lo que tenemos acá es la reproducción en términos de invención, es decir, estamos representando el diagrama de las vetas de un árbol, que tenemos aquí marcado en negro, en una esfera, ¿sí? Claramente son distintos materiales, claramente se trata de una imitación, pero esa imitación se produce no en un plano, como en el caso del original, que sería este que vamos a marcar con una letra A, y el, el caso B, que sería la captura, ¿sí?, de esa distribución de betas sobre la esfera virtual de un diseño de computadora. Bueno, acá tenemos sobre materiales diversos la construcción o el trazado de una línea, ¿sí?, de una traza. Este es también un caso de proyección. Y aquí la fotografía lo que permite es ver la superposición de la traza cinética del movimiento de la bailarina. Como ven, uno puede decir, pero eso no son huellas. Si vos reconoces en eso la huella, sí, pero si vos lo producís con el objetivo de expresar alguna idea que hoy por hoy no está codificada, en ese caso es una invención. De ahí el nombre del modo de trabajo físico, ¿no? Invención o reconocimiento. El reconocimiento es la lectura de un fenómeno. La invención es la conversión de un fenómeno en la expresión de un signo. Por supuesto, no se trata de un signo verbal, obviamente, no se trata tampoco de un signo ya codificado, se trata de un signo que aspira a transmitir un contenido novedoso, mediante una expresión que podría o no ser novedosa. Lo cierto es que hasta ese momento la expresión no estaba asociada al contenido que el agente semiótico que produce la invención pretende significar. Bueno, esta es una traza de la escritura ritual japonesa, ¿sí? Y acá tenemos la aplicación del principio de la proyección, por ejemplo, a un rostro, por ejemplo, a un jeroglífico, que sería este, y el principio de la proyección a una indumentaria, ¿sí?, donde parece que ha sido aplicada la visual de una página de diario. Digo parece porque la interpretación sí depende de nosotros. Lo que mostramos es la textualidad, el producto terminado, que responde a la categoría de invención. Como ustedes verán, cualquier obra de teatro, cualquier escena, construye en las tres dimensiones, incluso en la dimensión del tiempo, un texto con un significado totalmente novedoso. Por más que la obra haya sido escrita hace mucho tiempo y por un escritor muy convencional, su realización escénica implica, bueno, la elaboración de nuevos significantes o de nuevas unidades expresivas. Les prometí algo de estilización.
Así como está la fotografía, muestra una actitud, una situación, un cuerpo casi desnudo, la boca entreabierta, etc. Ustedes me van a decir, se trata de algo sugerente. Bueno, en eso consiste la estilización. La estilización no es invención. ¿Por qué? Porque para que funcione tiene que ser reconocida como una estilización. Y en este caso, claramente, reconocemos por lo menos la intencionalidad del agente semiótico que produjo esta fotografía. ¿Dónde estaría la invención? Bueno, como ustedes podrán ver, no se trata de una fotografía y nada más, se trata de una fotografía intervenida. La intervención permite agregar rasgos cuya interpretación queda en manos y a voluntad, ya no del agente semiótico que lo produjo, sino del espectador, en tanto agente semiótico, que se acerca a producciones originales. Bueno, los estímulos programados, fíjense que esto parece una hoja, no es algo natural, ni mucho menos, pero intenta expresar algo, la íntima unidad de cada parte de los seres vivos. No quiero tirar ideas. ¿Por qué sería un estímulo programado? Porque justamente la fragmentación de esta imagen nos lleva al reconocimiento de los lazos afectivos, etcétera, históricos, psicológicos, culturales, que unen a la comunidad. Es como una especie de metáfora, ¿sí? Bueno, como ven, mi interpretación es totalmente libre y puede ser discutida. Lo cierto es que en el contexto, no de la clase, donde nosotros somos analistas semióticos, sino en el contexto de una ilustración, en las redes sociales o en una revista o en un manual, etc., esta imagen está provocando pensamientos. Por eso es que esa provocación es un estímulo. Y no se trata, por ejemplo, ni de comida, ni de gente que ríe, etcétera, sino que se trata de una suerte de eh, invitación a indagar sobre las conexiones, sobre los vínculos. Bueno, ¿y qué podemos decir de este enjambre de pastos, de matas, de plantas? Bueno, algo que aparentemente no tiene forma. Si dejamos volar la imaginación como intérpretes, podemos llegar a las conclusiones más diversas, más heterogéneas. Pero si uno se pone en el lugar del que coloca esta foto en un contexto determinado, va a entender que el torbellino, el desorden, la falta de jerarquía, la falta de unidad, de identificación de los distintos elementos, es suficiente ejemplo de una proyección, de una invención. Bueno, veamos distintas texturas, distintas proyecciones, ¿sí? Otra fotografía intervenida, otras fotografías intervenidas, este famoso cuadro de Velázquez, las meninas, ¿sí? Aquí claramente se ve la intención
en todos estos, ¿no es cierto? La intención de intervenir la percepción. Bueno, volvamos entonces a la definición inicial. Tenemos una función sígnica de invención cuando el código que podría preformar esa expresión no existe, o existe de manera débil o incompleta. En la función sígnica, es decir, en el signo, lo que se hace es instituir un código o la base de un sistema que puede convertirse en código. Y recordemos que puede tratarse de una invención radical o una moderada. En el caso de las texturas, de las intervenciones a la fotografía, claramente se trata de una invención moderada. Bueno, les presento a Umberto Eco, quien definió la invención como un modo de producción de signos en el cual el productor de la función sígnica, nosotros lo llamamos como agente semiótico, elige o selecciona un nuevo continuum material, por ejemplo una fotografía, que aún no ha sido segmentado para lograr la finalidad que se propone. Entonces interviene la fotografía, modifica los contrastes de luz, modifica los contornos, los matices, etc., para así darle una nueva forma distinta y los elementos pertinentes de un tipo de contenido que no estaban en la versión original o que no existían en el código comiencen a ser reconocidos, digamos, por los espectadores o por los consumidores de arte. Observen de qué manera hay una pantalla, ¿sí?, sosteniendo el árbol, que es como si fuera una proyección del árbol, ¿sí? Pero en realidad, en lugar de proyectar la imagen de un árbol, lo que se proyecta es la imagen de una pantalla. Bueno, todo un juego muy interesante. El arte contemporáneo tiene esa necesidad de poner en tela de juicio no la naturaleza, sino la representación de la naturaleza. No la idea, sino la forma de concebir y de pensar. No se trata de cuestionar, por ejemplo, una idea, por decir algo, a favor del aborto o en contra del aborto. No, se trata de cuestionar el mecanismo cultural por el cual adoptamos una posición favorable o desfavorable en general frente a cualquier tema. Bueno, las nubes, ¿sí? También intervenidas. Buscarle la forma que quieras, buscarle la interpretación que quieras, eso es la invención. En este caso, como vemos, se trata de una invención destinada directamente a tomar distancia no de un significado, sino de la forma en que normalmente asociamos los signos con sus significados. Aquí nubes conformadas por globos, ¿sí? Una instalación que pretende precisamente juguetear con el parecido, con los colores, con las sombras, y lo que sostiene a los globos en realidad no es desde arriba, como el caso de las nubes, sino desde abajo, como es el caso de estas cuerdas, estos hilos que amarran a la nube de globos. Bueno, se nota, ¿no?, la intencionalidad del camuflaje. Ponele el significado que vos quieras, ¿sí? El militar no piensa por sí mismo, piensa por su uniforme, pero ponele la interpretación que vos quieras. A diferencia de la reproducción de unidades combinatorias, la invención propone un juego de comunicaciones imprecisas. Todo lo contrario de lo que se requiere para coordinar el trabajo, para la educación, etc. Por eso suena tan mal
en la educación artística la rigidez conceptual, porque justamente lo que intenta hacer el arte contemporáneo, no sé si era lo que querían hacer los artistas de hace 2 siglos o de hace 5 siglos. Lo que quieren hacer los artistas del siglo XX y también los del siglo XXI, me estoy refiriendo a los que no se inscriben en las academias tradicionales, que son unos cuantos, no son todos, pero son muchos. Bueno, lo que quieren hacer no es ratificar el orden social y cultural para expresar belleza o creatividad, sino que la creatividad y la belleza están dadas en la denuncia a un orden demasiado convencional, demasiado estricto, demasiado riguroso en el cuidado de las ideas. Bueno, acá tenemos directamente la fotografía, tiene como objetivo reproducir cierto orden geométrico, ¿sí? ¿Por qué es un texto? Porque necesariamente lo que tenemos que hacer frente a este continuum es una segmentación para ver qué puede querer decir, qué quieren decir estos tres volúmenes de forma semiesférica, semicircular. ¿Qué quiere decir esta combinación de colores que va como degradándose? ¿Sí? ¿Qué significa este desborde sin fin del plano superior de la fuente, etcétera? Bueno, ya lo habíamos visto esto, pero podemos recuperarlo. El trabajo semiótico a nivel de la frontera entre la materia y la sustancia de la expresión. Recuerden, la materia es, en el caso de la voz, o en el caso del habla, la voz, en el caso del dibujo, la pintura o la fotografía, las formas y los colores. Esas son las materias. Pero la sustancia es el producto final, donde la sustancia de la expresión no es nítida porque precisamente esa nitidez está asegurada por el código y no hay código previo. El artista crea nuevas expresiones y con eso crea nuevos signos porque esas expresiones no pueden estar asociadas necesariamente a contenidos ya conocidos. Bueno, y acá tenemos el caso de la chica de las fotos. Vamos a ver algunos grafos más. Y ya estamos terminando. Bueno, los estímulos, ¿sí? El modelo perceptivo que selecciona de los estímulos algunos más relevantes. Los transforma, los condensa y luego los deriva a unidades más reconocidas y más reducidas en dispersión. Oímos la voz, oímos el jadeo, oímos la respiración, ¿sí? Esa sería la etapa 1. La etapa 2, nos quedamos con lo que la voz trae en términos de melodía, de ritmo y de unidades combinatorias. Ahí transformamos, producimos el sonido que oímos en expresión lingüística. Y después esa expresión lingüística la asociamos con un concepto. Ahí es cuando decodificamos, por ejemplo, nos dijo buenos días. Y hacemos abstracción de si está triste, si está cansado, si la voz es aguardentosa, si es la voz de un varón o de una mujer, etc. Si la mujer o el varón son conocidos. Simplemente nos quedamos con el buenos días. Este modelo, ¿sí?, guarda algo de la realidad. Por eso es un gráfico. Veamos otro. Bueno, este es un fractal no recursivo.
Esto se genera por computación, ¿sí? O sea, lo genera la propia computadora. Y este es un esquema notacional. Como tal, el esquema notacional utiliza unidades combinatorias, pero también utiliza en sus notaciones categorías, como pueden ser el énfasis, etcétera, que el énfasis, la lentitud, la arritmia, el cambiar de velocidad, lo cual permite en todo momento eh, e- expresar ideas que el código no tiene presente, no tiene incorporadas. Bueno, ya hemos visto este gráfico de planos y mapas. Y acá vemos congruencias y proyecciones. Recuerda, las congruencias tienen 3 dimensiones, en el caso de una prótesis, por ejemplo, y la proyección tiene 2 dimensiones. Acá se trata del modelo, por ejemplo, de una pierna, ¿sí? En 2 dimensiones. Y con esto cerramos la clase de hoy. Les prometo que para la próxima cambiamos de tema. Nos vemos.